El sol apenas asomaba entre las copas de los árboles cuando Mateo ya estaba de rodillas en el jardín de la mansión Valverde. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo con la tierra, arrancaban meticulosamente cada hierba que osaba crecer donde no debía. A sus 32 años, Mateo Suárez conocía cada centímetro de aquel jardín mejor que la palma de su mano. Lo había transformado de un terreno descuidado a un paraíso botánico, un logro del que se sentía orgulloso a pesar de su humilde posición como jardinero. «Un día más, un día menos», murmuraba mientras secaba el sudor de su frente con el dorso de la mano. Esta frase, heredada de su padre, le ayudaba a sobrellevar la monotonía de sus días y la frustración de ver cómo su talento para la jardinería nunca le permitiría ascender más allá de ser un simple empleado. Desde la ventana del segundo piso, Isabel Valverde observaba al jardinero con una mezcla de curiosidad y admiración que no se atrevía a confesar. A sus 28 años, Isabel era la única heredera de la fortuna Valverde tras la muerte de sus padres en un accidente aéreo 2 años atrás. Bella, refinada y educada en las mejores escuelas de Europa, era el centro de atención de la alta sociedad y el objetivo matrimonial de muchos. «Isabel, cariño, ¿me estás escuchando?». La voz de Alejandro, su novio desde hacía un año, la devolvió a la realidad. Alejandro Montero, hijo de uno de los banqueros más influyentes del país, era considerado el partido perfecto, atractivo, adinerado y con conexiones. «Perdona, Alejandro, estaba distraída pensando en los preparativos para la fiesta de beneficencia», mintió Isabel, apartándose de la ventana. «Como te decía, mi padre insiste en que fijemos la fecha para el compromiso. Después de todo, llevamos un año juntos y nuestras familias siempre han estado destinadas a unirse», continuó Alejandro, con ese tono condescendiente que últimamente le resultaba insoportable a Isabel. «Sabes que ahora estoy centrada en la fundación de mis padres. El compromiso puede esperar», respondió ella con firmeza. Alejandro frunció el ceño. «La fundación tiene administradores para eso, Isabel. Tu lugar está a mi lado, organizando eventos y siendo la esposa perfecta». Isabel sintió una punzada de rabia, pero la reprimió como le habían enseñado desde niña. «Tengo una reunión en media hora. Hablamos más tarde», dijo, saliendo de la habitación antes de que él pudiera protestar. Al bajar al jardín para despejarse, Isabel se encontró frente a frente con Mateo, quien estaba podando los rosales que su madre tanto amaba. «Buenos días, señorita Valverde», saludó él, bajando la mirada como dictaba el protocolo. «Buenos días, Mateo. Las rosas están preciosas este año», comentó ella, deteniéndose a admirar una rosa blanca perfectamente abierta. «Son como usted, señorita, elegantes y fuertes a pesar de su delicadeza», respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por su atrevimiento. Isabel lo miró, genuinamente impresionada por el cumplido inesperado. «Gracias. No mucha gente aprecia la fortaleza en lo que consideran frágil». Sus miradas se cruzaron por un instante y algo indefinible flotó entre ellos, pero el momento se rompió cuando el teléfono de Isabel sonó, anunciando la llegada de su chofer para llevarla a la reunión. Aquella noche, mientras cenaba solo en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Mateo no podía dejar de pensar en Isabel. No era solo su belleza lo que lo atraía, sino la tristeza que vislumbraba en sus ojos, un reflejo de la suya propia. Ambos estaban atrapados, aunque en mundos completamente diferentes. «Eres un idiota, Mateo», se dijo a sí mismo, riendo amargamente. «Un jardinero enamorado de la princesa. ¡Qué original!». Sin embargo, algo cambiaba dentro de él. La resignación comenzaba a transformarse en determinación. Si la vida le había enseñado algo, era que las plantas más extraordinarias podían crecer en los lugares más inhóspitos si se les daba una oportunidad.
La oportunidad llegó 3 días después, cuando Isabel se acercó a él mientras trabajaba en un nuevo diseño para el jardín lateral. Mateo, he estado observando tu trabajo, comenzó ella. La pasión que pones en cada detalle es admirable. Gracias, señorita, respondió él, sorprendido por el cumplido. Estoy planificando renovar los jardines de la Fundación Valverde para el ala pediátrica del hospital. Quiero crear un espacio terapéutico para los niños. ¿Te interesaría presentar una propuesta? El corazón de Mateo dio un vuelco. Era la oportunidad que había estado esperando. Sería un honor, señorita Valverde. Isabel, corrigió ella con una sonrisa. Llámame Isabel cuando estemos solos. Durante las semanas siguientes, Mateo trabajó día y noche en su propuesta, invirtiendo cada centavo de sus ahorros en materiales para crear maquetas y diseños. Su pequeño apartamento se transformó en un estudio improvisado lleno de bocetos, libros de botánica terapéutica y muestras de plantas. Mientras tanto, la relación entre Isabel y Alejandro se deterioraba. Cada vez que ella mencionaba la fundación o cualquier proyecto propio, él lo desestimaba como un pasatiempo hasta que estuvieran casados. La presión para fijar una fecha de compromiso aumentaba, especialmente desde que la madre de Alejandro había comenzado a organizar reuniones con planificadores de bodas sin el consentimiento de Isabel. No puedes seguir postergando lo inevitable, le espetó Alejandro durante una cena. Todo el mundo espera nuestro anuncio. ¿Todo el mundo o tú, Alejandro?, respondió Isabel cansada de fingir. Pareces más interesado en casarte con la heredera Valverde que con la persona que soy. No seas ridícula. Te estoy ofreciendo todo lo que una mujer podría desear, respondió él, visiblemente irritado. Deberías estar agradecida. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Isabel se levantó de la mesa y le devolvió el anillo que él le había regalado en su primer aniversario. Lo siento, Alejandro, pero no puedo seguir con esto. No te amo, y no creo que tú me ames a mí. La noticia de la ruptura se extendió rápidamente por los círculos sociales. La madre de Alejandro, furiosa, comenzó a difundir rumores sobre la estabilidad mental de Isabel tras la muerte de sus padres. Los supuestos amigos la llamaban para obtener chismes más que para ofrecer apoyo. En cuestión de días, Isabel se encontró más sola que nunca. Un mes después de la ruptura, Mateo presentó su propuesta para el jardín terapéutico. No solo había diseñado espacios verdes funcionales, sino que había investigado sobre horticultura terapéutica, creando áreas específicas para diferentes necesidades. Jardines sensoriales para niños con autismo, espacios accesibles para pacientes en sillas de ruedas y rincones tranquilos para quienes necesitaban paz durante tratamientos difíciles. Isabel quedó impresionada. Esto es extraordinario, Mateo. Va mucho más allá de lo que imaginaba. Cada planta, cada espacio tiene un propósito, explicó él, su pasión evidente en cada palabra. No solo quiero crear un jardín bonito, sino un lugar que realmente ayude a sanar. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Mateo dudó antes de responder. Mi madre estuvo muy enferma cuando yo era niño. Pasamos mucho tiempo en hospitales. Siempre decía que lo que más extrañaba era ver crecer las plantas de nuestro pequeño balcón. Su voz se quebró ligeramente. Empecé a llevarle hojas y flores escondidas en los bolsillos. No era mucho, pero la hacía sonreír. Isabel sintió que algo se rompía y reconstruía dentro de ella. Sin pensarlo, tomó la mano áspera de Mateo entre las suyas. Tu proyecto será la piedra angular de la nueva fundación. A partir de ese momento, la relación entre ellos comenzó a transformarse. Lo que empezó como reuniones profesionales para discutir el proyecto, pronto se convirtió en largas conversaciones donde compartían sueños, miedos y esperanzas.
Isabel descubrió que Mateo había estudiado botánica en la universidad pública mientras trabajaba para mantenerse, abandonando sus estudios en el último año cuando su madre empeoró y las facturas médicas se acumularon. «Siempre puedes terminar tu carrera», sugirió Isabel una tarde mientras caminaban por el jardín. Mateo sonrió con tristeza. «Algunos trenes solo pasan una vez, Isabel». «O quizás solo necesitan una nueva estación», respondió ella desafiante. Sin embargo, no todo era fácil. Cuando los rumores sobre la creciente cercanía entre Isabel y el jardinero comenzaron a circular, la presión social se intensificó. La junta directiva de la fundación cuestionó abiertamente la decisión de Isabel de confiar un proyecto tan importante a alguien sin credenciales adecuadas. Alejandro, herido en su orgullo, utilizó las conexiones de su familia para bloquear préstamos y donaciones a la fundación. «No permitiré que arruines tu vida y el legado de tus padres por un capricho», le advirtió Teresa, la antigua ama de llaves y confidente de su madre, una tarde. «Tu madre estaría horrorizada». Esas palabras golpearon a Isabel con fuerza. Estaba realmente deshonrando la memoria de sus padres. La duda comenzó a corroerla. Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propios demonios. ¿Quién era él para aspirar a alguien como Isabel? ¿No estaría aprovechándose de su vulnerabilidad tras la ruptura? Peor aún, algunos de sus antiguos amigos del barrio lo acusaban de ser un oportunista, de olvidar sus raíces, por aspirar a un mundo que nunca lo aceptaría realmente. «Te convertirás en su proyecto de caridad», le advirtió su amigo Diego una noche, «y cuando se canse, volverás a ser solo el jardinero». Durante días, Mateo evitó a Isabel, sumergido en sus inseguridades. El proyecto del jardín terapéutico avanzaba, pero la distancia entre ellos crecía. Isabel, interpretando su alejamiento como arrepentimiento, comenzó a preguntarse si todos tenían razón sobre lo imposible de su situación. La crisis llegó cuando Alejandro apareció inesperadamente en la mansión una noche lluviosa. Visiblemente ebrio y furioso, confrontó a Isabel en el vestíbulo. «Así que es cierto, me dejaste por un muerto de hambre que corta tu césped», gritó, su rostro distorsionado por la ira y el alcohol. «Vete de mi casa, Alejandro. No estás en condiciones de hablar», respondió Isabel, manteniendo la calma a pesar del miedo que sentía. «He sido la burla de toda la ciudad por tu culpa», continuó él, acercándose amenazadoramente. «Todo lo que te ofrecí, todo lo que pudiste tener». En ese momento, Mateo, que trabajaba tarde en el invernadero, escuchó los gritos y corrió hacia la casa. Al ver a Alejandro agarrando violentamente el brazo de Isabel, no dudó en intervenir. «Suéltela ahora mismo», exigió, su voz tranquila pero firme. Alejandro soltó una carcajada amarga. «¿O qué, jardinero? ¿Me vas a lanzar abono?» Lo que sucedió después fue rápido y confuso. Alejandro intentó golpear a Mateo, quien esquivó el puñetazo con facilidad. En su estado de ebriedad, Alejandro perdió el equilibrio y cayó contra una mesa de cristal, cortándose el brazo. «Mira lo que has hecho», gritó sangrando. «Te voy a hundir, a ti y a esta zorra malagradecida». Mateo ayudó a Isabel a llamar a una ambulancia y a la policía. Cuando los paramédicos y oficiales llegaron, Alejandro, ya más sobrio y consciente del escándalo que estaba causando, cambió su versión, afirmando que había venido a reconciliarse y que el accidente había sido solo eso, un accidente. Después de que todos se marcharon, Isabel y Mateo se quedaron solos en el salón, procesando lo ocurrido. «Esto es solo el comienzo», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio. «Alejandro tiene el orgullo herido y conexiones por todas partes. Hará todo lo posible por perjudicarnos». «Lo sé», respondió Mateo. Tal vez deberíamos distanciarnos, por el bien del proyecto, por tu reputación». Isabel lo miró, sorprendida.
¿Es eso lo que quieres o es lo que crees que deberías querer? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de todo lo no dicho. Finalmente, Mateo habló. Toda mi vida he aceptado los límites que otros pusieron para mí. Conócete tu lugar, me decían. Sé realista. Incluso yo mismo me repetía esas palabras. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Pero entonces te conocí, no a la heredera Valverde, sino a Isabel, la mujer que ve belleza donde otros ven solo maleza, que lucha por lo que cree, aunque todos digan que es imposible. Isabel se acercó a él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Tengo miedo, Mateo, no del que dirán, sino de no ser lo suficientemente fuerte para luchar contra todos. No tienes que hacerlo sola, respondió él, tomando suavemente sus manos. Si hay algo que sé sobre jardines, es que las plantas más fuertes no son las que crecen aisladas, sino las que forman comunidades, las que se apoyan mutuamente. Esa noche marcó un punto de inflexión. En lugar de retroceder ante la adversidad, Isabel y Mateo decidieron enfrentarla juntos, pero con inteligencia. Sabían que la batalla no se ganaría con confrontaciones directas, sino con acciones que demostraran el valor de su trabajo y su compromiso. Las semanas siguientes fueron difíciles. Tal como habían previsto, Alejandro utilizó sus influencias para obstaculizar el proyecto. Varios proveedores cancelaron contratos, citando problemas logísticos. La junta directiva de la fundación, presionada por socios comerciales de la familia Montero, cuestionó la viabilidad financiera del jardín terapéutico. Incluso el banco amenazó con retirar el préstamo aprobado para la construcción. Ante estos obstáculos, Mateo reveló el verdadero alcance de su plan, un plan que había estado gestando desde el momento en que Isabel le dio la oportunidad de presentar su propuesta. No necesitamos a los proveedores tradicionales, explicó a Isabel mientras extendía un mapa sobre la mesa. He contactado con cooperativas agrícolas de las afueras, pequeños productores que cultivan especies nativas, más resistentes y adaptadas al clima local. No solo serán nuestros proveedores, sino que formarán parte del proyecto ofreciendo talleres para los niños y sus familias. Isabel lo miró, asombrada por la profundidad de su visión. ¿Desde cuándo tenías esto planeado? Desde siempre, confesó Mateo. Sabía que si quería crear algo verdaderamente significativo, no podía depender del sistema que me había mantenido podando los jardines de otros toda mi vida. Tenía que construir mis propias raíces. Con renovada determinación, Isabel y Mateo reorganizaron el proyecto. En lugar de depender exclusivamente de grandes donantes, lanzaron una campaña de micromecenazgo que resonó con la comunidad local. Las familias de pacientes pediátricos se involucraron, compartiendo testimonios sobre cómo los espacios verdes habían contribuido a la recuperación de sus hijos. El golpe maestro llegó cuando contactaron con una reconocida revista de arquitectura sostenible, que publicó un extenso reportaje sobre el innovador enfoque del jardín terapéutico. El artículo, titulado Sanando con la naturaleza, revolución verde en la medicina pediátrica, no solo destacaba los aspectos técnicos del proyecto, sino también la historia personal de Mateo y su motivación tras perder a su madre por una enfermedad crónica. El reportaje se volvió viral en redes sociales. De repente, el jardín terapéutico ya no era visto como el capricho de una heredera y su jardinero, sino como un proyecto pionero con base científica y profundo impacto social. Universidades y hospitales de otras ciudades comenzaron a mostrar interés en replicar el modelo. Cuando la construcción finalmente comenzó, Isabel y Mateo organizaron una ceremonia de inauguración abierta a toda la comunidad.
Para sorpresa de muchos, entre los asistentes no solo había personal médico y familias de pacientes, sino también figuras importantes del mundo empresarial y político, atraídas por la innovación del proyecto. Alejandro, viendo cómo su campaña de desprestigio se volvía contra él cuando sus propios socios comerciales comenzaron a distanciarse de su postura, intentó un último movimiento desesperado. A través de intermediarios, ofreció a Mateo una suma considerable para que abandonara el proyecto y la ciudad, argumentando que un hombre de su origen nunca sería realmente aceptado en el mundo de Isabel. La oferta llegó en forma de un sobre anónimo dejado en el buzón del pequeño apartamento de Mateo. Al abrirlo y ver la cantidad escrita en el cheque, Mateo sintió un momento de vértigo. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, suficiente para completar sus estudios, ayudar a su familia y comenzar de nuevo en cualquier lugar. Por un instante, la duda nubló su mente. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si, a pesar de todo su esfuerzo, nunca lograba ser visto como algo más que el jardinero que se enamoró de la heredera? Esa noche, mientras contemplaba el cheque sobre su mesa, Mateo recibió una llamada inesperada. Era el decano de la Facultad de Botánica, ofreciéndole una plaza para completar sus estudios con una beca especial para profesionales con experiencia en proyectos de impacto social. Su trabajo en el jardín terapéutico ha llamado nuestra atención, explicó el decano. Es exactamente el tipo de enfoque práctico y comprometido que queremos fomentar en nuestros estudiantes. La sincronización parecía una señal del destino. Por un lado, el dinero fácil y la salida rápida. Por otro, el camino difícil pero honesto que había elegido meses atrás. La decisión, que en otro momento podría haber parecido imposible, ahora era clara como el agua. Al día siguiente, durante la plantación del primer árbol en el jardín terapéutico, Mateo entregó a Isabel un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», preguntó ella intrigada. «Ábrelo», respondió él con una sonrisa tranquila. Dentro había un cheque roto en pedazos y una carta explicando la oferta de Alejandro, junto con la aceptación de la beca universitaria. «Podrías haberte ido», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. «Hace tiempo, quizás lo habría hecho», admitió Mateo. «Pero ahora sé que mi lugar está aquí, no porque sea fácil o cómodo, sino porque es donde puedo crecer y ayudar a otros a crecer». Isabel tomó su mano áspera entre las suyas, como había hecho meses atrás, pero esta vez la diferencia era palpable. Ya no era la heredera compadeciéndose del jardinero, ni el jardinero soñando con la inalcanzable heredera. Eran dos personas que habían elegido, contra todo pronóstico, construir algo juntos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de este jardín?», preguntó Isabel, mirando a su alrededor, donde docenas de voluntarios plantaban árboles y arbustos siguiendo el diseño de Mateo. «¿Que va a ayudar a muchos niños?». «Eso también, pero lo más hermoso es que es real, tangible. No es un sueño o una promesa, sino algo que podemos tocar y ver crecer día a día». 6 meses después, cuando el jardín terapéutico abrió sus puertas a los primeros pacientes, Isabel y Mateo estaban allí para recibir a un grupo de niños en tratamiento oncológico. Uno de ellos, un pequeño de 7 años con la cabeza cubierta por un colorido pañuelo, se acercó tímidamente a Mateo. «¿Es verdad que eras solo un jardinero?», preguntó el niño con la brutal honestidad de la infancia. Mateo se agachó para quedar a su altura. «No existe eso de solo un jardinero pequeño. Los jardineros somos guardianes de la vida. Creamos espacios donde las cosas pueden sanar y florecer». El niño asintió, considerando seriamente sus palabras. «¿Crees que yo también puedo ser un jardinero algún día?». «Estoy seguro», respondió Mateo, entregándole una pequeña planta en una maceta. «De hecho, puedes empezar ahora mismo».
Mientras veía al niño alejarse, llevando cuidadosamente su primera planta, Mateo sintió la mano de Isabel entrelazándose con la suya. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían, que a veces el mayor acto de rebeldía es creer que un mundo diferente es posible y trabajar día a día para construirlo, incluso cuando todos dicen que es imposible. La historia de el jardinero que se enamoró de la dueña de la mansión seguía siendo tema de conversación en los círculos sociales, pero ya no con desdén o burla, sino con una mezcla de admiración y curiosidad. Porque más allá del romance, lo que realmente había florecido era un proyecto que estaba cambiando vidas, incluidas las suyas. Y aunque el camino no había sido fácil ni perfecto, mientras veían el jardín lleno de niños descubriendo el poder sanador de la naturaleza, Isabel y Mateo sabían que habían elegido bien. No era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento, uno que habían plantado juntos y que, como todo buen jardín, requeriría cuidado constante, paciencia y, sobre todo, la creencia inquebrantable en la posibilidad de la transformación.